Opiniones, comentarios y manifestaciones expresadas por el invitado durante este programa son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan en ningún caso la posición institucional, ni generan responsabilidad alguna para los presentadores, productores, ni para el canal o sus directivos. Feliz año nuevo a todos en casa, que de verdad Dios los bendiga, que este año sea de prosperidad, no solo en lo económico, porque siempre la gente lo relaciona a eso, sino en paz, espiritualidad, que es lo más importante, y que tengan mentes frescas y tranquilas, y sobre todo mucha unión familiar, y que le pongamos realmente las tildes a las cosas que, ya estaba yo en el aire, que valen en la vida, Douglas. Sí. ¿Usted qué? ¿Cómo va con ese perro? Bien, Leopoldo se comporta muy bien, tiene un temperamento tremendito, pero está bien, creciendo, saludable. ¿Cómo viste la política estos días? No vi mucho, la verdad. No me desconecté así 2 semanas. Ni los toros vi. No. ¿No? Cabrón. No. Vamos a política, cabrón. En haberle quitado el título al Chacal de Sábado Gigante, porque ahora usted, Dinora Barquero, es la diputada más despreciable de todas en Costa Rica. Y no sabe, ni siquiera, no tiene el presidente, yo creo que ni 3 dedos de inteligencia para entender lo que dice la ley. Costa Rica. Detrás Políticos, de cada uno asesinatos, susurrándole al oído, narcos, llenando jóvenes su mano sicarios. Hasta la puerta haciendo fila en la Siempre he caja. sido yo. Volver a darle tu voto al chavismo es venderle el alma al diablo. Fuera Laura, fuera Chávez, fuera el narco. Los buenos somos más. Eso está un poco pasado. Eso me parece mi pasado. Sí, la verdad. O sea, si el tema era cumplir con llamar la atención por algo, pero o sea, que les salga unos Satanás ahí y el demonio, no sé qué. Ya, Ay, bueno, no, yo qué no soy pereza abogado. caras y yo los bendigo a todos. Bueno, aquí tenemos un abogado, ahorita les doy una consulta. Yo creo ¿No que pueden hasta se demandar? puede Abrir un tema legal, ¿no? Se podrá, don Gerardo. Buenas noches. ahorita le damos. Claro, evidentemente. Pero, Sí se puede, ahora ahorita. Pero Espere. sí está pasado. Está pasado. Sí, para mí está pasado. Sí está pasado y bueno. No, yo es creo que a mí las dice cosas de meter al diablo. Bueno, hoy tenemos a un choreco, podemos hacer desde campaña la pregunta hasta términos legales. Sí. Me pasé. Hoy estamos. No. Hoy tenemos 4 por 1 aquí. Vamos a ver. No somos Chico Nicolás, te vas a No, ojo. Vamos a ver qué dijo ¿Cómo doña habrán Pilar. pasado Chico Nicolás y doña Dinora? No, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero doña Pilar reaccionó a este video. Sí. Sí, claro, ¿cómo no? Oiga, cuando la pensionada de lujo y sinvergüenza Ana Virginia Calzada salga del margen de error, tal vez me tome la molestia de contestarle ese video. ¿Qué le parece? ¡Zas! Eso era Monterano. No, eso es donde vive doña Pilar. Yo creo que ni siquiera le hubiera contestado a doña Pilar, la verdad. Sí, yo también me quedé pensando si fue correcto que le respondiera, porque al final lo que doña Ana Virginia buscaba era llamarle la atención a doña Pilar y ella la menciona. Claro, le dice la pensionada de lujo. Bueno, yo se lo pregunté acá, tema de pensión de lujo, y ella dice claramente que pagó las cuotas y se merece su pensión. Pero aquí lo sacamos el tema. Creo que viene el 20 al programa, si no me equivoco. Hay algo cosas que, del diablo en los videos, qué pereza. Hay algo que creo que las campañas han dejado de hacer y es ser constantes. Creo que si hoy llamó la atención ya tiene que seguir en este nivel, porque si no son... Sí, flor de un día. Flor de un día. Ahí muere como un montón de anuncios que han muerto. Entonces, a nivel ya de publicidad y mercadeo, creo que es interesante seguir valorando qué va a pasar. No sé si queda algún video, Luce. Vamos con un video. Bueno, y cómo no vamos a hablar de lo de Maduro. Obviamente esas imágenes siempre van a llegar muy temprano. Son a través de nuestro servicio de noticias de Reuters, cómo lo bajaron a la llegada ahí a Manhattan, las tenis naranjas que ya se volvieron tendencia, más del uniforme Nike. ¿Era? ¿Ah? ¿Ya te pediste unas? No me pondría unas tenis naranjas. Voy a decir algo que poca gente sabe. Cuando uno se levanta a veces por cosas, pero cuando yo me levanto de cierta manera siempre reviso el celular porque pasan cosas.
Una fue la muerte del Papa, y una vez le escribí a Douglas, viste que murió el Papa, y esta fue otra que pasó. Uno se levanta y siente como que algo está pasando y suceden noticias a las 2 de la mañana, 2 y 5 de la mañana, creo que y eso es lo que pasa muchas cosas, Jorge, mucha gente no lo ve, pero hay otra gente que duerme tranquilamente mientras uno está literal 24 horas monitoreando todo lo que está pasando, y la verdad es que es la primera vez que hay un arranque tan fuerte desde el punto de vista noticioso en un año, ¿verdad? La verdad es que ya con solo lo de Maduro ahí seguiremos hablando, obviamente hasta marzo, me parece que es la segunda audiencia, 17 de marzo. Sí, así que... Ahí vi ciertas reacciones en redes, que es lo que creo que hiciste una cobertura demasiado buena el día sábado. Si usted por el Frente Amplio. De esto, ¿cómo? Lo del Frente Amplio. No, pero es que a veces escucho unas incoherencias y veo a la gente publicando en redes. Entonces, ¿qué querían? ¿Qué quiere? Usted que opina en casa y tienen una opinión para todo y quieren decir que esto estuvo mal o bien. Creo que a veces se nos olvida lo que ha hecho este señor al pueblo venezolano, millones de desplazados, millones de ajusticiamientos, encarcelamientos, y ahora hablan del petróleo, donde estaba antes. China, Irán y Rusia eran solo amigos y lo estaban por ad honorem. ¿Verdad? Entonces uno ve tanta hablada que al final de cuentas dice, pucha, de verdad que el pueblo costarricense ocupamos una lección de ponernos de acuerdo y entender qué queremos de país, que hoy no hay un candidato que me lo haya dicho, a mí. Sí. Bueno, yo con esto de Venezuela nada más, un dato interesante, me estoy poniendo muy dato coqui, pero tiene 303 mil millones de barriles en reservas y solamente produce el 1%. Por Dios. Imagínese usted todas las plantas obsoletas. Pucha, creo que Venezuela merece algo mejor, y no solamente estoy hablando de petróleo. Venezuela es un país muy rico por donde usted quiera verlo. Y realmente se le desea de corazón lo mejor. Sí. Y creo que a lo que puede venir, creo que dieron un gran paso hacia adelante. Vamos con la promo del debate, que tenemos que hablar de eso. Qué fácil así. Lávese la boquita antes de estar hablando de mí. El pueblo me necesita. Soy el menos malo. Vamos a limpiar la casa. Vamos a barrer la corrupción. Por este tipo de escenas, en OPA no haremos debate. Realizaremos el gran reto, sin discursos ensayados ni poses. El gran reto exige ideas claras, trabajo en equipo y soluciones reales. Soluciones que serán evaluadas por expertos. En una mesa de trabajo se define el futuro de Costa Rica. En OPA se busca presidente. Este domingo 18 de enero a las 6:30 de la tarde. El gran reto, con Douglas Sánchez y Jorge Obando. Aquí hay que trabajar en serio. No solo con habladita se gana. Pues, qué buen cierre. Está bueno, yo creo que está bueno. Nada más tengo que decir algo porque tenemos que informarlo. Nosotros enviamos a 8 candidatos la invitación desde el 29 de septiembre. Enviamos una carta formal a cada uno de los candidatos indicándoles que pues íbamos a tener el 18 de enero a las 6:30 pues este formato del gran debate, se busca presidente, o el gran reto más bien, se busca presidente. Bueno, recibimos la confirmación de todos. Inicialmente, doña Laura Fernández, el 13 de noviembre, a través de Jimena Calderón, que es la secretaria, entiendo yo, quien le ve la agenda, nos dice que no puede. Que no podía venir. Entonces dijimos, bueno, no pasa nada, no entendimos por qué, parecía que tenía como un conflicto en agenda y ya lo tenía programado, pero nosotros habíamos enviado desde septiembre del año pasado la invitación. Doña Laura luego me llama y me dice que sí va a estar, que fue una confusión de agenda. Entonces yo digo, bueno, buenísimo, porque el viernes 19 de diciembre teníamos la convocatoria de todos los equipos de campaña para explicarles el eje que les correspondía a cada uno de los candidatos y candidatas y cómo iba a ser la dinámica. Yo la entrevisto a ella en íntimo esa misma semana y me dice, a alguien enviamos. No llegó nadie de Pueblo Soberano. Un día antes me llaman a mí, recordar esa parte. Ah, sí, pero ya finalmente nos dicen el 27 de diciembre, ya cuando teníamos la promoción al aire, cuando teníamos toda la logística armada, el 27 me dicen que no se puede porque que ella no va a participar.
por un compromiso previamente coordinado en la agenda. Bueno, no sabía, habían eliminado el compromiso, luego lo pusieron, pero bueno, no pasa nada. Es decir, están los que tienen que estar, los que quieran estar. Eso yo creo que cada candidato y candidata sabrán. Ellos son los que quieren ser presidentes, no nosotros. Pero bueno, en buena hora también tuvimos la claridad porque nos parecía un poco raro que nosotros estuviéramos ahí, que quién va a llegar, y no llegó nadie. Entonces dijimos, bueno, de 1 más 1, 2. Lo que pasa es que nos llega la cancelación hasta el 27 de diciembre. Pero bueno, eso fue lo que es. Nada, les deseamos mucho éxito a todos los candidatos y candidatas, que les vaya muy bien, que hagan lo mejor en cada uno de los debates en los que vayan a ir y en los que cancelan, pues también, digo, no pasa nada, seguiremos nosotros siempre con nuestra agenda y nuestro objetivo principal, que es respetar a la audiencia y respetar al costarricense que si quiere escuchar los debates y quiere verlos. Y hay algunos que también dicen no es necesario que vaya a todos los debates porque va primero en las encuestas. Yo eso también lo entiendo. O sea, si fuera estratega posiblemente, no sé si estaría recomendando eso, pero me imagino que dentro de los números que hacen, si tienen claro que puede pasar en primera ronda, pues obviamente la idea es ir a la menor cantidad de debates posibles, y eso es, Coqui. Yo nada más tengo que agregarlo y tengo que decirlo con respeto, y de verdad me trago las palabras. Y si usted tiene una empresa y quiere contratar a un gerente, usted no lo contrata sin una entrevista. Es improbable. Y para mí tiene que llevar una coherencia. Esa coherencia no se da. Primero se dice que se va, después se quita. Y con todo respeto a la gente que le lleva la agenda, porque no doña Laura. A quien sea, si es doña Laura, es a doña Laura. Si es a la que lleva la agenda, que lleva la agenda. Si es a la estratega, es a la estratega. Y si es al grupo de asesores, es al grupo de asesores, porque las cosas como son. Y a mí sí me molesta, porque como costarricense yo quiero escuchar a todos. Y quiero ser sensato a la hora de elegir. Y estas cosas nada más me dejan, y con el respeto que se merecen todos, de un mal sabor de boca. A mí en lo personal, y esta es una opinión mía, ¿verdad? Sí. Sé que doña Laura Fernández es una persona inteligente, con grandes capacidades, y por ende quería escucharla y contrastarla, cosa que ya no voy a tener. Pero bueno, que Dios se encargue y haga lo que tenga que hacer. Sí, ya. Vamos con Román Megavallas. Bueno, vea, si usted está haciendo un debate y quiere que vaya, haga una valla, ¿verdad? Con don Román Megavallas, 250 vallas en todo el país, 7046, 7799, y no duden en llamarlo, es un chavalazo, y de verdad haga la publicidad que usted necesita para que su negocio crezca y se eleve. Y vamos con el dato Coqui. ¿Qué dato, Douglas? Se lo voy a leer. Dígalo. Pero ponga atención. Todo poder otorgado con confianza para alcanzar un fin se limita por ese fin. Y siempre que ese fin se descuide o se oponga, la confianza debe ser necesariamente retirada. John Locke. Y creo que en los temas que estamos es importante entender dónde vamos a poner la confianza. Vamos con nuestros invitados. Nos acompañan don Federico Cruz Arabanja. Agradecerle que nos acompañe hoy. También su abogado, don Gerardo Chávez. Un placer recibirlos a ambos. Buenas noches, un placer. Douglas, Jorge. ¿Cómo les va? ¿Gustan verlos? Igualmente, teníamos ratillo de no vernos, no conversar. Yo quiero empezar por el inicio de todo esto, don Federico, porque usted es el personaje más noticioso de fin de año y varios episodios. Primero le quiero decir, cuando estuvimos todos viendo las comparecencias de lo que pasó en la asamblea con respecto al tema de Tradeco, y luego llegó Luis Fernando Monge, hoy exgerente, y menciona su nombre con los $10 millones para el puesto bolsa. Vamos a escucharlo para tener primero una reacción, claro que sí, para que vea la gente, porque esto sucedió en la última semana de diciembre y fue como todo muy loco, pero vamos a ver. Posteriormente, ya estando doña Gabriela como presidenta del INS, estos agentes de seguros reaparecieron por el lado del puesto bolsa del INS Valores.
estaban presionando para que se autorizara el ingreso de $10 millones con la justificación de que iban a ser utilizados para un proyecto de la compra de una cartera de préstamos personales del INS, de la cual el señor gerente general ya tenía pleno conocimiento. La transferencia no se aceptó. Yo hablé con los personeros del puesto Bolsa, les hice saber que no había consistencia con lo que ellos le estaban diciendo y con lo que realmente habíamos tenido en algún momento un acercamiento con estos agentes. De esto puede ser testigo el exgerente del puesto Bolsa del INS, don Freddy Quesada. Yo involucré a la Oficialía de Cumplimiento Corporativa y esta encontró una conexión dentro de toda la investigación que realizó de estos señores con una persona que es muy cuestionada en el país y que no les puedo dar el nombre, incluso hasta por razones de seguridad personal. Estando en una gira con doña Gabriela, ella recibió una llamada de don Federico Cruz, muy conocido como Choreco, para presionar por el mismo tema, el ingreso de estos $10 millones al puesto de Bolsa. Inmediatamente yo la puse a ella a conocimiento de todo lo anterior y me dijo que esta situación se la iba a comentar al señor presidente de la República. Don Federico, su reacción. Qué simpático, bueno, que arranquemos con esto, porque me llama mucho la atención de que Luis Fernando, que es una persona que no conozco, que en mi vida he visto, o sea, si lo veo a la par, es la primera vez que lo vi fue en tele, y se pronuncia con un montón de inexactitudes al respecto de eso. $10 millones, de no sé dónde sacó. Dice que yo hice una llamada a Gabriela. O sea, yo le puedo asegurar y le puedo decir que yo no le he hecho una llamada a Gabriela. Le he hecho un montón de llamadas. Y un montón de llamadas que hice en 1 año, 2 años, donde estábamos viendo proyectos privados. Privados que eran proyectos tengo un cliente de seguridad, del tema de salud. Estamos viendo seguros para salud para ese cliente. Yo le estaba pidiendo consejos para ver cómo lo podía gestionar. Le hablamos de otro cliente que teníamos unos seguros de incendio autogestionables. La llamé un montón de veces para eso. Para una llamada de $10 millones es inexacto ese comentario. Me encantaría que él tuviera las pruebas y las dijera, porque me resulta a mí sorprendente que me llame a mí y en media campaña y saque mi nombre a relucir en un tema que ni siquiera tengo absolutamente ni conocimiento ni tengo nada que ver. Ok, pero las llamadas sí existieron. Esa llamada que dice en agosto del 2024, ¿eso sí ocurrió o no ocurrió? Esas llamadas, me tomé la tarea de revisar toda la declaración de este señor, Fernando, y era todo tan inexacto, porque cuando él dice que hubo esa llamada, Gabriela ni siquiera era presidenta ejecutiva del INS. O sea, está lleno de inexactitudes. Después tratan de enhebrar una historia, que es lo que vengo un poco a contarles ahora, y ahora, si me permiten, tener chance para decirles por qué estoy aquí sentado. Porque a final de cuentas, todo ese montón de historias, todo ese montón de teorías, es una historia que han venido tejiendo desde que comenzó este gobierno. Y han tratado de crear una historia de narcogobierno, de que yo estoy metido en cosas oscuras, de que todo lo que yo hago tiene que ver para hacer. Hasta ustedes han sido víctimas de todo ese montón de dichos y cosas que dicen ahí, diciendo que yo soy un mediador entre el gobierno y un montón de cosas que no sé. Qué montón de tonteras. Entonces, por eso les digo que me sorprende mucho esa llamada por esa comparecencia por el montón de inexactitudes. Don Luis Fernando definitivamente está ahí sentado y estuvo ahí leyendo un guión que le armaron. Es tan evidente que le armaron un guión y que le... ¿Quién le armó el guión? No sabría decirte, pero sí es alguien que le armó una historia. No tengo, pero él llegó a leer, él empezó a leer, bla, bla, bla. De hecho, le paran la comparecencia y lee otra vez, ¿verdad? Le dicen, no, lee otra vez, seguro no estaban grabando, no se imaginaron qué era lo que iba a decir. Creyeron que iba a ser otra comparecencia más de esas que ellos formulan para tratar de generar un circo, como hacen en todas esas comparecencias de la Asamblea. Pero sí me sorprendió y vi un montón de cosas, un montón de inexactitudes que son totalmente nefastas. Don Luis Fernando, me encantaría sentarme frente a usted, verlo a los ojos y que me diga a la cara si yo hice esas cosas, porque le puedo asegurar que yo estoy tranquilo, que yo no hice absolutamente nada. Esto es más,
hubieran hecho una transferencia de 10 millones, no estaría pasando por las cosas que pasé. O sea, 10 millones que después decía él 100 millones. Absurdo, es absurdo. Ve cómo cambian de 10 millones a 100 millones, es absurdo. No tiene ninguna concordancia. Don Federico, nada más para tener claridad en esto. Es decir, las llamadas, usted sí llamaba a doña Gabriela. Yo tenía relación con Gabriela, pero para otras cosas, ni siquiera para presionar. Y otra cosa muy importante, Douglas y Jorge, este señor dice que hay una llamada ya para presionar. Sí hay llamadas mías para preguntar y consultar sobre temas que teníamos, que eran temas privados, temas privados de negociaciones de cosas muy específicas, que nada tenía que ver con una transferencia de 10 millones. Nada que ver con los agentes que él menciona ahí. No, o sea, que diga quiénes son, no, ni siquiera dice que por seguridad, que por miedo, que no sé qué cosas. Y tratan de enhebrar una historia donde empiezan a meter todas esas historias, donde me empiezan a involucrar y me han estado involucrando durante muchos meses. Me han estado involucrando durante muchos meses en unas historias donde me han querido meter, encasillar en alguien que no soy. Y eso es lo que ha pasado. Y don Federico, porque después él, digamos, dice que por razones de seguridad, don Luis Fernando, él no puede dar los nombres de los agentes. Después habla de una persona, digamos, peligrosa de alguna manera, y a La Nación le dice que es Celso Gamboa. Imagínate. ¿Hay relación suya, hubo relación suya en algún momento con don Celso Gamboa? Bueno, pues yo ahora si me permiten, ahora quiero hacer como un resumen de todo lo que ha pasado y por qué estoy sentado aquí, donde les voy a ir explicando paso a paso por qué estoy aquí. Pero si quieren empecemos para dar un contexto a la gente y poder dar, porque esto viene de hace, creo que la primera comparecencia fue hace 2 años, si no me equivoco. Y todo empieza mucho más atrás de la comparecencia, porque la persecución hacia mí y los ataques hacia mí empiezan mucho antes. Muy bien, si gusto empezamos. ¿Por qué estoy sentado aquí? Quiero arrancar a decirles estas historias de por qué estoy aquí sentado. Porque yo estoy aquí sentado por una razón, y es que porque el 21 de octubre del 2021 a mí me llevan a la campaña de Rodrigo Chávez. Y me llevan a la campaña de Rodrigo Chávez con un fin, que era ganar la campaña, lo cual se logró. Le duela a quien le duela, y le ha dolido a mucha gente, porque definitivamente han sido 4 años donde esto ha sido una bomba de tiempo en crear una historia tan absurda, contraria a lo que ha sido este gobierno, que ahí es donde yo empiezo a meterme, me empiezo a ver involucrado fuertemente con este tipo de ataques. Y si yo tuviera que nombrar y llamar a algo que esto ha pasado en este momento en mi vida, de estos últimos 4 años, lo llamaría una novela. Y una novela que se llama Pesca de Arrastre. ¿Y por qué se llama Pesca de Arrastre? Porque definitivamente eso es lo que he vivido constantemente desde que empiezan los ataques. Los primeros ataques en el primer año de gobierno, donde yo, gracias por haber logrado este tipo por haber logrado lo que se logró con un equipo maravilloso, porque no fui solo yo. A mí se me visibilizó mucho, pero yo no fui solo parte del equipo ganador. Hubo mucha gente que estuvo involucrada en ese. Yo estoy de acuerdo ahí, don Federico, y perdón que lo interrumpa, pero cuando uno ve el contexto y lo pone todo en un panorama, muy pocos costarricenses tienen la capacidad de acceso a las figuras claves en diferentes organizaciones e instituciones que usted tuvo. Para un costarricense normal, y tal vez quiero dar un panorama, no es normal agarrar el teléfono y llamar a la presidenta del INSS, como usted lo acaba de decir. Sí. Tampoco es normal agarrar el teléfono y llamar al director del BCIE para algo. Cuando uno ve eso, uno dice, pucha, usted le fue asignado un rango de poder para poder tener esas cercanías. Y ahí es donde creo que se debe explicar bien y como población entender, porque hoy ningún tico que está en casa, es más, tiene los números. Jorge, no ha sido ninguna cosa que se me asignó, ninguna cuota de poder. Una cosa que sencillamente construí una carrera de 20 años. Yo conozco, o sea, antes de conocer al presidente, a Rodrigo Chávez, el 21 de octubre del 2021, yo en mi teléfono tenía números de 4 expresidentes y dos presidentes de Latinoamérica. O sea, no ha sido algo fortuito, no es algo que se hizo de la noche a la mañana. Es algo que yo construí en una carrera metido en la política durante 20 años. Y que no fue algo que yo deseé, fue algo que me presentó y fue construyendo en el camino. Y me fue saliendo una oportunidad, y me fue saliendo otra oportunidad, y me fue saliendo otra oportunidad. Y así la fui construyendo. Y así fue trabajando poco a poco.
en una carrera de estratega político, si lo quieren llamar así, porque si lo que yo soy un comunicador, al igual que ustedes, vos, Douglas, sos un comunicador, yo soy un comunicador. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para manejar la comunicación y los discursos para poder generar estrategias acertadas y exitosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, sí, Jorge, si te digo que no es normal, pues no es normal, no es algo que me dieron de la noche a la mañana, es algo que yo construí y que fui construyendo gracias a mi capacidad de ser un estratega que me fui haciendo carrera y me fui haciendo camino. Y en ese sentido, para seguir avanzando y seguir contándoles, ¿dónde empieza todo este primer ataque que para mí es un ataque mediático e institucional? En ese primer año donde yo me dedico a hacer consultorías y me dedico a dar charlas, me estaba yendo muy bien, por dicho. Estaba en 5 minutos de fama. Estaba yendo a Washington, estaba yendo a Dominicana, estaba yendo a Ecuador. Después de ganar la elección. Después de ganar la elección, con un caso de éxito donde era evidente que se había hecho algo importante y andaba por todo lado. La primera seña de que las cosas estaban ahí complicándose es donde yo tenía una charla que di en Ecuador, en una charla política donde dando mi caso de éxito, y yo en mi perfil privado, en mi perfil de canal de YouTube, tenía esa charla para uso mío, para uso propio, para estarlo revisando, para ver qué podía hacer ajustes. Un video que estaba oculto, que estaba privado, que nadie podía tener acceso, y me lo bajaron. Se metieron en mi canal y lo bajaron. Y empezó a circular por medios de comunicación. Y empezó a circular por medios noticiosos, donde empezaron a criticar y a empezar a dar señales y a dar a entender que yo había hecho algo muy malo, que había hablado, que la estrategia había sido hablarle a las costas y que había ido a Nimón a decir esto, y que había ido al norte del país a decir esto, donde era una estrategia de comunicación y le estaba comunicando y le estaba compartiendo con un grupo de gente que quería oír qué era lo que había pasado. Y lo hice. Entonces vienen, descargan ilegalmente ese material y se empieza a distribuir, a divulgar con temas donde ya empiezan, ¿verdad? Y empiezan a decir, Choreco hizo esto, y empiezan a decir como si yo hubiera cometido algún delito llevando esa estrategia, esa comunicación a la campaña. Y empiezan a darme duro. Y bueno, seguido a eso, eso fue el primer año, empiezan a atacarme, a decirme cosas. Seguido a eso empiezan las comparecencias de la Asamblea Legislativa, donde yo me acerco a las comparecencias y voy a la primera comparecencia. Fueron 3 comparecencias. Llegué a la primera muy tranquilo y empezaron a dispararme a más no poder de todo lo que pudieron preguntar. Ahí es donde empieza la pesca. Ahí empiezan a preguntar de todo lo que se les ocurra, de todo lo que me podía involucrar, que si yo conocía a este, que si yo conocía a otro, que si yo hacía esta comunicación, que quién me pagó, que quién no me pagó. Empiezan a articular un montón de preguntas para ver qué sacan. Pero en ese momento sí tenías un rol muy cercano con el presidente En ese Chávez. momento tuve un rol muy cercano, pero definitivamente yo estaba muy enfocado en mi carrera afuera. Yo estaba enfocado en mi carrera afuera, como consultor estratégico con políticos de Latinoamérica, y estaba más, el 80% de ese año yo lo mantuve fuera del país. Cuando empieza esa comparecencia y llego a la segunda comparecencia, donde me abstengo hasta dar el número de cédula, que todo el mundo se burlaba de mí, es absurdo, me hicieron 30, 40, 50 preguntas que me dispararon y me hicieron. Y en esa y al día siguiente, muy malintencionadamente, después de que pudieron haber puesto un titular que era Choreco se abstuvo de decir número de cédula, pero no, después de las 50, 40, 60 preguntas que me hicieron, sale un titular que dice Choreco se abstiene de preguntas sobre narcotráfico. Y yo empecé a decir, aquí hay algo muy sospechoso, aquí hay algo donde se está enhebrando y se está tejiendo, porque esto no está nada bien. Pero bueno, pasó. Siguieron pasando las cosas, definitivamente. Fue una situación que empezó a dar ya una luz de hacia dónde iba la construcción de un discurso, de hacia dónde iba la construcción de una historia para lograr golpear a lo que fuese el gobierno en este momento. Y en ese momento comenzaron conmigo que yo definitivamente siempre fui
el pato de la fiesta y el perro más flaco, al que se le pagaron las pulgas. No tenía ningún puesto político, no tenía... Pero era presidente de Costa Rica Manda. Bueno, eso fue antes de eso. Eso Ya fue, voy a lo que sigue. antes. Sigue eso. Doy el paso. Ese es el punto 3 donde doy paso, digo yo. Y no es un paso que doy solo porque este gobierno hacía o porque yo me sentía empoderado. No, es un paso que venía haciendo y ya había tenido 2 intentos antes, mucho antes de haber conocido al presidente Chávez y el equipo. Ya había tenido unos intentos, ya hemos tenido en pandemia, tuvimos un esfuerzo grande por montar un partido. Yo estuve detrás en las asambleas y mandando y haciendo todos los protocolos. Así que yo entro y doy el paso, porque siento que era importante y siento que podía dar un poquito más. Porque al final de cuentas yo les voy a decir una cosa. Como profesional en la política, yo, fuera de Costa Rica, soy un consultor político, pero en Costa Rica vivo. Y hay ciertas cosas que sí, me parece que uno puede dejar de ser un poco espectador y pasar a dar un paso adelante para hacer algo que realmente uno crea y uno crea que puede hacer las cosas diferentes. Doy el paso adelante, empezamos a formar Costa Rica Manda, soy el presidente, empezamos a hacer todas las cosas y ahí empieza toda la locomotora institucional a empezar a atacarme, a buscarme, a atravesarnos el caballo, a hacer esto. Es decir, ya ahí le cae a uno tributación, le cae la caja, le cae... ¿Cuántos? Yo les voy a decir una pregunta, una cosa. ¿Cuánta gente puede haber que esté atrasada en la caja o en tributación? Muchas, miles, posiblemente miles, ¿verdad? ¿Y a quién sacan en la prensa? Al primero que pone ahí y que tiene posibilidades. ¿Por qué? ¿Y por qué me empiezan a atacar? ¿Y por qué empiezan a verlo así? Porque definitivamente veían en mí y en el partido una posibilidad de que el oficialismo se fuera ahí adelante. Se hizo la convocatoria y toda la cosa. Al final pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. El tribunal se salió con la suya, siendo Costa Rica Manda el partido que tenía menos inconsistencias, siendo el partido que tenía menos inconsistencias, de todos no nos dejan participar. Dejaron participar al resto, a todos los dejaron participar a nosotros. Se salen con la suya. Ahí, yo le invertí tiempo, le metí recursos. Vos y yo hablamos. En aquella época. En aquella época hablamos largo y tendido de lo que me había pasado. Hablamos poco de la comparecencia, hablamos del tema del partido. Y ahí... Donde se viene todo abajo, donde el tribunal vemos todo ese esfuerzo, ese trabajo que se hizo, esa gran cantidad de recursos que destinamos al respecto, yo empiezo a aflojar y me empiezo a desinflar, me desinflo mucho y definitivamente es donde yo tomo la decisión de alejarse. De alejarme y salirme. ¿Hoy ya no tiene relación con el señor presidente? No tenemos relación, no. Tenemos mínima relación, sí, la verdad. A ese punto llegó el quebranto, todo eso. Sí, no fue ni siquiera el quebranto, fue una decisión propia. Yo la verdad es que fue una decisión propia donde estaba muy golpeado. Me golpeó. No solo me golpeó personal y me golpeó el ánimo. Y yo no vengo aquí a dar lástima como estaban hechos diciendo las cosas. Yo no vengo aquí a decir que pobrecito Federico, pobrecito Choreco. La verdad es que el único pobrecito es el diablo que perdió la gracia de Dios. Yo vengo a contarles cómo han sido estos 4 años para mí. Y cómo han llevado y cómo han enhebrado una historia donde me han involucrado y me han tratado de meter cada día más en cosas que no soy. Y en este momento... Cuando pasa esto y sucede que Costa Rica Manda no puede participar, empiezan a meterse cosas difíciles, me empieza a ir mal. Empiezo a perder mis clientes, privados, los clientes que tenía. Todo lo que había construido en mi profesión me empieza a ir mal y no es un secreto para nadie, que además no solo uno se mete en política y lleva palos, sino que empiezan a restregar por todos lados los males que uno le pasan, ¿verdad? y eso fue, y todo el mundo se enteró de lo que pasó, ¿verdad? Y ahí el impacto personal para mí sí fue... ¿Te referís al tema de la casa? Sí, ahí es donde empieza a llegar el tema de la casa y no solo eso, o sea, fue una seguidilla de cosas que me empezaron a pasar y que me empezaron a afectar y que me empezaron a desinflar y a decir, puta, no me hubiera metido, perdón el español. Sí, tranquilo, aquí lo puedes decir. Estamos en horario. No me hubiera metido, estoy pagando muy, muy duro esto que hice.
Y ahí es donde te das cuenta además que cuando tienes una posición, y eso lo dice todo el mundo, y nadie escarmienta en cabeza ajena, empezás a ver donde la gente empieza a acercarse y a hablarte y a llamarte y toda la cosa, y donde te empezás a tocar fondo, nadie te llama y se empiezan a desaparecer. Pero Federico, tal vez digamos porque es claro, y siendo usted estratega, es claro que lo que está alrededor del presidente es lo primero que van a golpear. Digo, sí. Lo he visto en este gobierno, lo he visto en el gobierno anterior tras anterior, lo he visto en muchos gobiernos. Sí. El círculo cercano es el que empiezan a disparar. Claro. Ahora, de todo esto, para que a la gente le quede muy claro, es decir, la relación con el presidente era tal cual porque usted era un asesor importante del presidente, un asesor cercano. Imagínate que el 21 de octubre, que entró a la campaña y que conozco a Rodrigo Chávez, el 21 de octubre del 2021 estaba en 3%. Sí. Y lo llevamos a la segunda ronda. ¿Cómo no va a hacer eso? ¿Cómo no va a hacer eso? Hacernos compenetrarnos en una relación importante. Las campañas son épocas muy intensas. Épocas muy, muy intensas. Después de eso, para recapitular también por todo lo que usted también está mencionando, hay un tema, es cierto, usted conocía a Cristian Bulgarelli también. Sí, ahí quiero aclarar. Y ahí tenían relación de negocio, de proyectos. Exactamente. Pero antes de llegar a Cristian... Sí. Pero nada más quiero aclararle a la gente en casa. Él es el testigo de la corona. No es el señor Bulgarelli, porque lo está diciendo cada rato en los chats. Él no es el testigo de la corona. El señor Bulgarelli es el testigo de la corona. Perdón, Federico. Ok, Jorge. ¿Qué sucede? Y ahí donde les digo que empieza todo el conflicto mío personal, donde se me empieza a atacar, empiezo a tener problemas serios de trabajo, de clientes, de esto. Llega el punto donde tuve seguido a eso empiezo a tener una persona muy cercana, una persona muy, muy cercana, con la que yo trabajaba y era de mi entera confianza. Él se acerca, me llega a mi casa un día y me extorsiona. Y me pide dinero a cambio de que alguien que está publicando cosas mías deje de publicarlas. ¿Alguien lo está extorsionando usted? Una persona cercana a mí, muy cercana a mí. ¿Y esta persona dónde publicaba? ¿En medios? Publicaba en redes sociales y estuvo difundiendo información falsa que obviamente tergiversaron y llegó a pedirme el dinero para decirle, dame la plata para que este man se calme. Así me lo decía. Es que vos sos un cabezón, me decía. A vos te gusta meterte en problemas. Y yo, no. Ya lo acusó, ¿eh? A mí no me gusta meterme en problemas. Pero a mí no me venís a extorsionar a mi casa, le dije yo. Y a raíz de eso, las cosas se volvieron peores, porque fue echarle más fuego a la hoguera, porque se fue con más información, porque tenía información muy personal mía. Empezó a soltar documentos y cosas que sacaron de contexto. Muy fuertemente, porque empiezan a sacar pagos que se me hacían a mí y un montón de cosas, ¿verdad? Donde decían que yo había, no me acuerdo, se había robado, estafado, yo no sé qué era. Y ahí empieza todavía la cosa muy mal. Ahí es donde, en ese momento se me junta eso, y en ese momento empiezo a tener los problemas más serios con el tema de la casa. Y ahí es donde aparece Celso. Claro, porque yo me acuerdo de eso, Celso. Porque nosotros vamos y el que nos atiende es Celso Gamboa. ¿A dónde fueron? A la casa, al condominio. Sí, exactamente. Afuera. En esa época, él se me acerca, me habla y me dice, y yo, le digo, sí, así le dije, como hablando nosotros los ticos, estoy destrozado, estoy mal, y él me ofreció ayuda. Yo le dije, bueno, ayúdame, está bien, perfecto. Genuinamente le dije, ayúdame con el tema de la casa, ayúdame a ver qué puedo hacer. Al final de cuentas, obviamente no pudimos hacer nada. Sin embargo, es importante que yo pueda, y le digo yo, claro. Entonces todo el mundo me dice, yo voy a decir que no tengo relación con Celso. Por supuesto que tú me decías, me ayudó con Pero eso significa que también había relación con el presidente. No, para nada. Es que eso eran dos cosas diferentes. Eso no tenía absolutamente nada que ver con el presidente. Absolutamente, eran cosas personales mías. Eran cosas que estaba pasando conmigo. Nadie sabía lo que estaba pasando. Y sufro la extorsión, empiezo a tener los problemas con la casa, y aparece Celso y me dice, te ayudo. Yo genuinamente le digo, desesperado, le decía, ayúdame, claro. ¿Qué más puedo hacer? ¿Aceptar la ayuda?
no tenía recursos, me había quedado sin plata, me había quedado sin clientes. Él me ofreció ayudarme, y yo, ayúdame, sí. Ahí fue donde empezó a ver todas las cosas y empezó a pasar todas las cosas. Sucede lo de cosas que interesantemente les puedo contar más tarde después, qué fue lo que pasó ese día donde todo el mundo decía que me estaban allanando. Pues era mentira, no me estaban allanando, yo me estaba yendo voluntariamente. Pero hicieron el show y sacaron fotos y empezaron a circular cosas para decir que yo estaba las cosas. Pero esa cosa, ese detalle de que yo haya involucrado a Celso a trabajar en ese proyecto, en esa cosa específica conmigo, dista un margen diferente a las cosas que él hacía. Celso Gamboa creo que tenía 3 bufetes, ¿verdad? Uno en Limón, uno en San José. En ese momento no estaba en el cuestionamiento. Ese no estaba en el cuestionamiento, pero ya empezaba todos los entredichos, ya empezaban todas las cosas, y ya empezaba, y en la desesperación mía, en el error mío cometí de hacerlo eso, y me ayudó. Y me ayudó en ese proceso. Pero entonces en ese sentido es donde yo vengo y les digo, ahí es donde viene y se alimenta más la historia, que empezaron a construir meses atrás, donde empiezan a decir que yo estoy en esto malo, que yo empiezo esto, que yo ando en malos pasos. Ya empiezan a alimentar un discurso que nunca ha sido correcto, nunca ha sido el verdadero. Definitivamente, si a los que querían que dijera que yo no había hablado con Celso, por supuesto que hablé con él. Si hablé con él de mi casa. Por Dios, o sea, yo no vengo a decir que no, ni me vengo a justificar. Y si me van a meter a mí, hoy en día, en la misma bolsa que está metiendo todo el mundo, porque tuve una relación, el 80% de los políticos, el 80% del Poder Judicial, la BJ, el Ministerio de Seguridad, todos tienen, la Sala Cuarta, todos deberían estar siendo cuestionados como sigue siendo cuestionados, porque ¿quién no tuvo relación en Costa Rica con Celso Gamboa? ¿Quién no tuvo? Yo creo que la pregunta de la gente es cómo se conocieron y por qué él y no otro, ¿verdad? Creo que es donde la gente, me recuerda un poco el momento, y la gente se cuestionaba por qué se acerca, y vuelvo, y creo que Douglas dio un punto muy bueno, es que todo el mundo veía al presidente y lo veía a usted. Sí, hay una cercanía enorme. Obviamente. ¿Verdad? Entonces, claro, esa asociación libre que uno hacía por foto, no sé, ¿verdad? Por la cercanía, creo que es lo importante de explicar y dar a entender a la gente cómo se dio eso. Y al señor abogado que quitamos muchas preguntas también, que este programa va a ser de 2 horas. En esa época ya por ejemplo, ya había pasado de esto no me acuerdo, ya perdí un poco la noción, pero pasa esto y donde yo les digo que las cosas siguen viendo. Ya después de eso yo me retiro de la vida, o sea, política, ya decido hacer un cambio de vida, reinventar mi vida, empezar a buscar nuevos clientes, nuevos trabajos, ¿verdad? Cosas que me empiecen a sacar de lo cansado y contaminado que estaba de todo este tipo de situaciones que me estaban causando ya un problema serio de salud y todo. Me retiro de esto y estoy en una etapa y sale el Testigo de la Corona. Y hacen el lanzamiento del Testigo de la Corona y aparece Cristian Bulgarelli con su historia de que el presidente le dijo en el patio de la casa que me diera $32,000 para la casa. De todas las historias, Douglas, que pudo haber inventado, por Dios, Cristian, que es risible la historia que se inventó, donde había absolutamente nada. Nunca se negociaron esos $32,000. Esos $32,000 se pagó, Cristian, claro, se los pagó a la señora. Obviamente fue negociado como un préstamo para que me ayudara a aprovechar la oportunidad de tomar. Pero venía el contrato del BCE. No venía el contrato del BCE. Cristian y yo teníamos relación comercial desde hace rato, desde hace mucho rato. Y esas cosas no venían del BCI, definitivamente no venían. O sea, los $32,000 nunca venían de la plata del contrato ganado por el BCI. Y estamos haciendo, y ahora el licenciado les puede dar un poquito más de notas. Esto está judicializado. Sí, por supuesto. Nosotros estamos haciendo un proceso de defensa que estamos haciendo fuertemente y estamos adelantándonos porque les digo, además de que empiezan a decir estas cosas y empiezan a salir todas las historias del Testigo de la Corona y todo lo que dijo que hicieran y estas cosas, ¿verdad? Nosotros tomamos la iniciativa y le digo yo al licenciado Gerardo, adelantémonos
vamos nosotros a la fiscalía. Ok, dejémoslo ahí para ir a una pausa y venimos entonces para que don Gerardo nos pueda explicar. Pero yo todavía, tal vez, don Federico, lo que me gustaría es, porque doña Gabriela era jefa de despacho del presidente, incluso estuvo, digamos, vinculada con el presidente de alguna manera en esa etapa inicial, punto de contacto cuando llega el INS. Pero más de ahí, era jefa de doña Mónica Araya en su momento. Jefa lo dudo. Sí, bueno, vos no sos digamos, jefe de un jefa de presidente despacho. ejecutivo. Jefa de despacho, digamos. Eso sí, vamos a hacer la pausa y venimos. Estamos conversando con don Federico Cruz y también con don Gerardo Chávez. Volvemos. Bien, estamos entonces con este tema que nos está contando don Federico, pero queremos la parte también legal, don Gerardo, porque entonces si va don Luis Fernando bajo juramento a una comparecencia y menciona al señor, legalmente, ¿qué se va a proceder? Bueno, primero, muchas gracias. Dentro de las conversaciones que tenemos, pues indudablemente don Luis Fernando va a tener que asumir la responsabilidad de sus palabras, ¿verdad? Primero porque llega una comparecencia legislativa obviando nombres de empresas, obviando nombres, escondiéndose en la posibilidad de riesgos físicos o circunstancias que eventualmente a él le pueden pasar. Pero de igual manera, pues llega a hablar Randall, Douglas, disculpe, y Jorge, inconsistencias sin ningún tipo de fundamento legal real, ¿verdad? Estas comisiones, desgraciadamente, han perdido, se han desnaturalizado absolutamente. Estas comisiones, la gente llega ahí a tratar de indicar circunstancias sin ningún tipo de prueba y demás, ¿verdad? Que me parece que es lo que don Fernando hizo, porque ser este tipo de circunstancias, este tipo de situaciones, lo primero que tuvo que haber ido era ir a poner la respectiva denuncia. ¿Y cómo no sabemos que no fue a la fiscalía? Bueno, hasta el día de hoy, producto del trabajo que realizamos en la oficina, hemos estado indagando y demás para ver si circunstancias de ese tipo, de momento no hay nada. Creo que él dice en la comparecencia que no ha ido, que no fue. Exacto, entonces... Él atribuye que le da miedo ir. Que le dio miedo en su momento. Sí, atribuye que le da miedo ante una comisión legislativa para que posteriormente ante otro medio de comunicación sí da más nombres y más circunstancias, ¿verdad? Entonces no tiene pues ninguna relación en ningún sentido. Pero vamos a ver, deberá aportar. Dicen que la oficina de cumplimiento del INS detecta esta intención de introducir $10 millones que se iban a convertir supuestamente en $100 millones al puesto bolsa del INS, presionado por el señor Federico Cruz. Después dice también que hay un informe completo de este mismo departamento indicando que había nexos sospechosos, no solamente de estos dos agentes, sino que aparecía el nombre de Celso Gamboa. O sea, ¿cómo legalmente van ustedes a rebatir eso? Porque él, me imagino, presentará las pruebas que tenga alrededor de lo que él mismo ha manifestado en esta comparecencia. Ok, partiendo que don Luis Fernando, dentro de las circunstancias del que él habló, primero me parece que son mucho conjeturas, porque él no lleva pruebas, no presenta pruebas, no ha denunciado con pruebas. ¿Y si hubiesen pruebas, don Gerardo? Bueno, ya esto estamos cayendo en un tema muy subjetivo, porque desconocemos las pruebas. Verdaderamente tendría que tratar de demostrar que don Federico tiene alguna relación conforme a la comunicación que eventualmente él pudo haber tenido con Gabriela, que ahora abiertamente pues ha indicado que él y Gabriela pues, son conocidos amigos no de ahora, sino de años, ¿verdad? Comunicaciones y demás. Yo sí saqué, previendo tipo de consultas y dentro de la recomendación, Gabriela entra como presidenta ejecutiva o es nombrada como presidenta ejecutiva el 24 de mayo del 2024. Este tipo de comunicaciones, este tipo de circunstancias que tienen que ver directamente con Federico Douglas, se dan antes. No, pero la llamada fue en agosto del 2024. Y esta llamada de agosto del 2024, tal y como Federico lo indicó, pues tenemos debidamente sustentado a través de pruebas que tenía que ver con un asunto a través de un cliente privado que tiene don Federico.
dentro no de tenía su nada que ver ejercicio con el profesional. puesto bolsa. No tiene que ver absolutamente nada con el puesto de bolsa. Tampoco dentro de este tipo de circunstancias él demuestra o va a entender de dónde comienza a hablar de 10 millones de dólares a 100 millones de dólares. Tampoco yo podría en este momento objetar que eventualmente el INS pudo haber sido objeto de alguna circunstancia anómala dentro de los controles internos que tenga el INS, pero que exista alguna relación directa con la introducción de ese dinero de parte de don Federico, es absolutamente falso. O sea, ustedes están tranquilos de alguna manera de que no hay nada que pueda presentar don Luis Fernando Monge que pruebe que efectivamente usted tuvo algún interés en promover en invertir esos 10 millones de dólares. Estoy totalmente tranquilo. Y sabiendo incluso, ¿verdad?, que lo hemos conversado, estamos esperando, porque si por la víspera se saca el día, definitivamente me imagino que va a haber un proceso penal que van a abrir y que nos vamos a afrontarlo como hemos afrontado todo lo que ha pasado hasta ahora. Porque no tengo ningún miedo en afrontar absolutamente nada de lo que ha pasado hasta ahora. Y lo voy haciendo. Y como les he dicho, todo esto viene orquestado desde el principio de campaña para tratar de meter el gobierno y meterme a mí en alguien que no soy. Y eso es totalmente claro y comprobable con todas las cosas que les estoy diciendo, que les estoy contando y que les estoy cronológicamente manifestando. Tanto es así, por ejemplo, que ya después de todo esto, lo del testigo de la corona y todo esto, se viene todo este escándalo en campaña, donde yo ¿cuánto tengo de estar alejado de esto? ¿Cuál fue mi última entrevista pública? Hace 2 años, 3 2 años más o menos. Más de 2 años. Yo tengo 2 años alejado de la política, de las entrevistas, yo me dediqué a rehacer mi vida y a levantar mi negocio nuevamente, que se vio muy afectado. Don Federico, pero nada más para tener claro, pero sí el conocimiento, ¿usted conocía a doña Gabriela desde antes de la transición o fue en la transición? Claro, la conocía desde antes y coincidimos en el traspaso de campaña, nos volvimos a encontrar ahí cuando ella estuvo organizando el traspaso de mandato, ¿verdad? Del 8 de mayo. En la transición. En la transición. Ahí, ¿Ustedes no se conocen en la transición? No, ya nos conocíamos desde antes. Nos conocíamos desde antes y ahí coincidimos nuevamente y empezamos. Siempre hemos tenido una excelente amistad y no solo con ella. He tenido excelente amistad con un montón de gente que ha estado en el gobierno y que está en el gobierno. Que definitivamente no es de ahora, ha sido de años. Lo que les cuento, más de 20 años de estar en procesos de comunicación política en Costa Rica. Si desde la campaña del 2010, esta es la primera campaña que no tengo ninguna participación en algo. ¿Y por qué no ha querido? Y porque no he querido. Sí, no, y eso también iba porque... a ver, ¿qué interés? Lo que quiero entender es esto. ¿Qué interés tendría don Luis Fernando Monge, que además tenía muchos años de estar en el instituto como subgerente financiero, ahora como gerente general, en las últimas administraciones? ¿Qué interés tenía mencionarlo usted? Yo lo que te puedo decir de ese señor es que las pruebas es... Uno, primero no lo conozco. Pero 2, ¿por qué Luis Fernando no está ahí? Porque tuvo la peor gestión del INS, con los peores resultados. Nunca en años había tenido una persona tan mala en ese puesto. Viene y la echan y se va, como dicen vulgarmente, chimado. Y empieza a tratar de ver cómo embarriarla a la cancha. Y más en política, más en campaña electoral. Es una barbaridad. Y si él tuviera una decencia y tuviera un poquito de dignidad, renunciaría y se va callado para la casa porque sabe que hizo una pésima gestión. Eso se lo atribuye a las pérdidas en las cuentas técnicas que él menciona. Por supuesto. Pero que es normal en la industria, dice él. No sabe si es normal en la industria, pero definitivamente se sabe que en el INS ha tenido la peor gestión de todo tipo económica ha sido bajo el mandato. Bueno, pero en la administración de doña Gabriela.
No, pero ¿quién es el gerente, doña Gabriela? Pero la presidenta ejecutiva también toma decisiones ahí. Exactamente, pero ¿cuándo entró Gabriela? O sea, yo no soy tampoco quien para decir las cosas. Yo sé que el gerente era el responsable y tuvo una pésima gerencia. Entonces, a final de cuentas, yo no estoy echando la culpa a nadie. Si me decís a mí, me preguntas a mí, él está tratando de justificar. O sea, vos lo atribuís a eso. Por supuesto. A su salida. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Okay. Para ir ya a la pausa, si usted hace todo un entrelazado y lo genera, iba a decir algo, perdón, don Gerardo. Sí, tal vez. Sí. Para no dejar inconcluso, Douglas hizo ahora una frase, o le indicó a don Federico, de que era muy claro que eventualmente que las personas que estuvieran cerca del presidente es posible que lo fueran a atacar, ¿verdad? Por esa relación, y que esto ha sido en otro tipo de gobiernos. Yo tengo 26 años de ser abogado, pero yo la circunstancia, Douglas, que he visto ahora, y los ataques que en el caso específico de don Federico, otros exministros, otros funcionarios que han tenido por ser parte de este gobierno, no existe en nuestra historia un ataque o una persecución como ha existido desde el Poder Judicial en relación a ciertos personajes alrededor del señor presidente de la República. Es el caso específico de don Federico. El caso específico de don Federico, no sé si tenemos que ir a la pausa y podemos hablar un poco de este caso. Y yo quiero dejar esta pregunta, don Federico. Contundentemente, usted dice que no tiene nada que ver con todos estos temas, pero ¿a quién se lo atribuye? Y yo quiero venir con eso, porque cuando se habla, debemos poner nombres y apellidos para entender contra qué está usted o contra qué considera que le están haciendo y de dónde viene, porque si no todo al final queda en el aire, ¿verdad? Y creo que uno de los objetivos del programa es quitar eso. Entonces vamos a la pausa y ya venimos. Claro que sí. Yo creo que se le olvidó el fin de año bañar a su perrito. Aquí le tengo yo Whiz espuma. Esto es espuma champú acondicionador. Y lo más rico de esto es que, sabe que usted lo bate bien, le pone el nuevo champú, que es ideal. Ahí está, un baño sin agua con aceite de argán para un brillo increíble, un pelaje suave al instante. Está disponible siempre en Walmart y en Más por Menos. Ahí está, usted lo agarra. Ah, bueno, antes de limpiar el perrito, usted lo masajea aquí, ¿verdad? Le pone ahí. ¿Por qué ahí? Explícame. ¿Y los ojos, si se le enchilan? No, en los ojos no, Jorge. Usted baña a su perro y le echa el champú en los ojos. Acabas de echarle. Bueno, perdón. Ahí está. Se reclamó el perrito. Exclamó. Ahí está. Exclamó. Ahora sí, la respuesta es... Hay gente que dice que prefiere más a los animales que a los seres humanos. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Lo he escuchado. Qué terrible, sí. Y respuestas a las preguntas y vamos con Bárbara Bravo. Jorge, para responderte un poco esa pregunta, y te voy a decir que lo que ha venido hasta ahora ha sido un constante, una creación de una historia de que esto es un narcogobierno y que yo he sido el que he estado mediando entre ellos. Les voy a contar una historia. Cuando voy a la primera comparecencia de la Asamblea Legislativa, empiezan a cuestionarme mucho y me empiezan a disparar por todo lado a ver qué sale y qué sale. Me preguntaban mucho de la casa, me preguntaban mucho de una persona que estaba involucrada. Esa persona que me preguntaron en esa comparecencia hoy está en un escándalo. Hoy está en un escándalo muy, muy, muy grande. Y yo tenía muy buena relación, tengo muy buena relación con esa persona. Tengo excelente relación con esa persona. ¿Y por qué no se me involucra más con esa persona? ¿Saben por qué? Porque eso no es un caso de narcotráfico. Si hubiera sido un caso de narcotráfico, tengan la seguridad que están en las fotos que hay conmigo y con él, de todas las cosas que hicimos, de todo lo que trabajamos, de todas las campañas que hicimos, de todos los trabajos que hicimos juntos, porque hicimos muchos trabajos. Pero don Federico, entonces, para que me responda la pregunta. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Jorge, te estoy contestando. Te estoy diciendo, hay un grupo articulado de oposición que está tratando de crear una historia, de decir que esto es un narcogobierno. ¿Quién es ese grupo articulado? Hay un grupo de oposición que definitivamente
es toda la gente que ha estado, toda la gente que está en el engranaje, hay medios de comunicación involucrados, hay diputados involucrados. Hay diputados que vienen y sacan todas las cosas. Cuando sale la comparecencia, cuando sale el testigo de la corona, el famoso testigo de la corona, Cristian Bulgarelli, ¿quién es el que lo empieza a apoyar para que sea el testigo de la corona? Ariel Robles. Ariel Robles es el que dice, vaya, sea el testigo de la corona, sea el testigo de la corona. No sé si fue el que le hizo caso, pero ahí hay notas y ahí hay detalles de que hay mucha gente en los partidos políticos, en la oposición, que está tratando de crear una historia que no es. A ver, usted se comprometería, digamos, hoy, y si es así, entregar, digamos, los registros de las llamadas y todo eso. Definitivamente lo que nosotros sí queremos hacer, y el abogado me va a dar aquí, me va a apoyar, es que nosotros tenemos el caso listo para ir a tema judicial. A la fiscalía, así como nos presentamos voluntariamente a dar nuestro testimonio y a pedir cosas para empezar a limpiar mi nombre y lo que me involucra en el caso Cariñitos, si tengo que hacerlo en el INS, también lo voy a hacer. Y lo vamos a hacer y voy a tenerlo listo para poder hacerlo. O sea, no quiero tampoco empezar a especular y a generar más situaciones que nos traigan mucho más complicidad, porque ya hasta el momento ha sido muy complicado. Ok, dice por aquí, bueno, aquí dice Santiago, este gobierno va a caer, lo que mencionan. Dice por aquí, hablamos, bueno, este es otro tema, no lo voy a mencionar porque están hablando de elecciones. Dice por acá que qué pasó con Costa Rica y qué manda. ¿Usted se separó completamente de ese partido? Correcto, dice, sí, yo renuncié. Chavarría. Sí. Ok. Dice que, vamos a ver, bueno, que qué pasó con el partido Costa Rica ya manda. Que si hay relación o del todo con estos agentes, 2 agentes, usted lo descarta. Sí, en estos 10 millones definitivamente, y hay situaciones que he manejado a nivel privado en un montón de cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ni con 10 millones de dólares, ni con transferencias, ni nada. Son negocios lícitos, son negocios legales que hemos tratado de hacer para clientes privados, y he tenido relaciones con uno, no, con un montón también. Aquí le preguntan, ¿el presidente es presidente gracias a usted? Yo fui parte de la gente, sí, claro que sí. Un grupo muy, muy importante de gente que colaboró también, no solo yo. Douglas. Bueno, aquí siguen, aquí Voces le tira. Dice, Chore, ¿gustoso Costa Rica manda para ver qué se acaba? Le pregunta Voces CR. ¿Quieres? Voces CR se llama así. No, la verdad es que no quería sacar absolutamente nada. Yo genuinamente pensaba que podía hacer algo diferente por el país. Y acuérdense de lo que les digo, yo como consultor político. Afuera de Costa Rica, soy consultor, pero en Costa Rica vivo. Don Federico, aquí le preguntan cómo quedó su relación con doña Pilar. Doña Pilar me llevó muy bien. Macho 19 dice que no respondió cómo conoció a Celso Gamboa. ¿Cómo conoció? Me lo presentó un periodista. ¿Un periodista? Sí, me lo presentó un periodista, curiosamente. O sea, no voy a hacer mucha... Y el mismo día, no me acuerdo si fue el mismo día, me lo presentó un periodista. Y ese mismo día, o fueron días separados, en el mismo lugar, me presentaron a Otto Guevara, imagínate. Así que la misma persona me presentó a Celso, me presentó a Otto Guevara. Para cerrar, ¿qué va a pasar ahora? ¿Acciones legales en contra de don Luis Fernando Monge o no? Le dejo aquí la palabra a... Sí, contra don Luis Fernando ya estamos haciendo un análisis de esta declaración de él para ver si iniciamos una querella o ya estamos preparando toda la defensa legal si eventualmente viene alguna denuncia o alguna circunstancia de todos los hechos infundados. Don Federico, por las circunstancias y los golpes personales que ha tenido de manera judicial y demás, pues está completamente seguro de que eventualmente podrá venir un proceso de esto. Sin embargo, yo tengo mis dudas de que lo lleguen a poner porque por la serie de inconsistencias y las circunstancias en las cuales don Luis Fernando llegó a dar su versión a esta comisión, ¿verdad? Muy bien. Bueno, sí. Agradecemos a ambos por venir y explicar. Creo que es un tema que va a seguir discutiéndose, posiblemente van a llamar a más gente a comparecer. Ahí hablan de algunos miembros exfuncionarios realmente, porque ya no están tampoco en el INS. Así que les agradecemos, don Federico, don Gerardo. Muchas gracias, buenas noches. Mañana recordarles a todos nuestros queridos televidentes que viene el señor Álvaro Ramos de Liberación Nacional. Sí. Y mañana creo que va a ser un muy buen programa y vamos a subir el arte. Por favor, si tienen preguntas o algo,
denos ideas y mañana es un programazo en vivo, entonces vamos a estar leyéndolo bastantes a todos ustedes. Ahí la idea es que puedan hacer preguntas rápidas y vamos a cambiar un poco también nosotros la dinámica de cómo preguntamos, porque ya obviamente ya es plan de gobierno, ya son ideas, falta poco también para las elecciones, así que no se lo pueden perder. Sí, hoy de hecho le di una muy buena respuesta sobre el tema de su hija en su Randall Instagram. Rivera, sí. Sí, Me fue agrado, Randall Rivera. ¿verdad? Uno como padre a veces lo siente. Pero que Dios los bendiga y buenas noches. Buenas noches. Mira, me tengo un colerón con Cilia y con Nicolás. De ahí que yo los invité a la corrida de toros de ayer en la noche y me dejaron los palcos vacíos. No, yo sí fui. Hasta me pegaron la influencia A. Aquí ando con mascarilla y todo. Mira, le pedí a Chemi Jiménez que me llevara el mejor ganado. Todo estuvo espectacular, pero los señores de Venezuela brillaron por su ausencia. No, yo no los he llamado, pero voy a marcarles a ver qué fue lo que pasó. ¡Aló! Vea, Nicolás Maduro, no sea tan desconsiderado. Yo no le guardé a usted y a su esposa un palco preferencial en la corrida de la noche para que ustedes se hayan quedado en Venezuela reventando bombetas y tirando espantasuegras. Ah, no son bombetas. Entonces, oops, he did it again.